Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más al canal de los territorios sagrados, el canal donde nos dedicamos a explorar nuestro planeta, nuestros continentes y aquellas enseñanzas que están desde la antigüedad para nosotros el día de hoy. En esta ocasión nos convoca una vez más la constelación de Orión, una constelación que viene siendo importante para nuestras culturas ancestrales del mundo y que viene siendo transmitida desde la antigüedad a través de las diferentes generaciones por tradición de voz, tradición oral, generación tras generación hasta el día de hoy. Como recordamos en las antiguas escrituras, especialmente en el Kybalión, nos dice que como es arriba, es abajo, de tal manera que nuestros ancestros, siempre que miraban las estrellas, trataban de retratar eso que encontraban en el firmamento en nuestro territorio, terraformándolo, construyéndolo, arándolo y transformándolo a través de las edades para reflejar en este territorio lo que ellos encontraban en sus enseñanzas transmitidas generación tras generación y también lo que encontraban en su firmamento. Entonces nos realizamos la siguiente pregunta: ¿será coincidencia que todas las culturas ancestrales que encontramos a lo largo y ancho del mundo hagan referencia a la misma constelación? ¿Por qué será que antiguamente y ahora hoy que entendemos esas enseñanzas desde la antigüedad nos hablan de la constelación de Orión como el origen de nuestra civilización, como cuna de nuestros pueblos? ¿Por qué fue adorada desde la antigüedad por culturas como la egipcia, como culturas como las aztecas, las mayas, como la cultura ancestral del pueblo norteamericano, como las culturas que se emplazaban en el territorio en China, en Mongolia, también en culturas desaparecidas como la que encontramos en Yonaguni, en Japón, que hoy está bajo las aguas? Todas ellas tienen algo en común. Nos hablan de Orión como cuna de esta civilización, como el lugar donde se gestionó esta civilización que tenemos hoy, que conocemos hoy y que somos nosotros. Vamos a hacer un recuento entonces de esta constelación Orión, que nos ha convocado en videos anteriores, que ya hemos explicado anteriormente, que aquí en el Valle del Aburrá también encontramos vestigios de que nuestras culturas ancestrales conocían, veneraban y respetaban esta constelación representada en elementos como los cerros tutelares de Medellín. Acompáñenme entonces a recorrer la historia una vez más, recorrer todas esas enseñanzas que nos traen nuestros pueblos ancestrales para el día de hoy. Bienvenidos y muchas gracias. Es un territorio especial ya que cuenta con una serie de ingredientes muy importantes. Como bien sabido, las pirámides de Egipto siempre se han considerado que son lugares energéticos, pero que también son lugares que han tenido una conexión muy importante con el agua y por ejemplo su conexión importante con el río Nilo. Entonces es un parecido también que tenemos aquí con el río Aburrá, que nos divide la ciudad en occidente y oriente, oriente y occidente, donde entonces empezamos a encontrar que todas estas divisiones territoriales tienen una importancia, ya que estos lugares representaban en el oriente lugares ceremoniales, lugares importantes para encuentro entre las culturas, para ceremonias, para rituales, y todo este costado occidental era el lugar donde se encontraban los cementerios, donde se encontraban
estos lugares relacionados con las tumbas, que es un caso que se repite también en el tema de Egipto. Entonces, estos elementos y estos complejos ambientales que se empiezan a generar a lo largo de todo este territorio que ya hemos visto, donde encontramos alineaciones con las diferentes constelaciones que ya hemos visto, como Ofiuco y como el Boyero. Todos estos lugares, todos estos puntos energéticos siempre están rodeados o están cerca de lugares con importancia ambiental, con lugares creadores o productores de agua, con lugares pulmones de aire, con pulmones para la ciudad, para los territorios, y con lugares donde se encuentra se goza de una gran fertilidad en sus tierras. Entonces, todos estos complejos no solamente son puntos energéticos donde se puede hacer un intercambio espiritual energético con el cosmos y con la madre tierra, también son lugares que llenan estos territorios de vida a través de esa expresión de la energía que emana del centro del planeta en busca de las conexiones espaciales con estas constelaciones a través de esta piedra serpentina que está presente en cada uno de estos lugares. Entonces, si nosotros vemos este lugar que conocemos como el Valle de la Aburrá, donde se encuentra emplazada esta ciudad de Medellín, empieza a gozar de un montón de lugares como los que acabo de describir. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el Cerro Nutibara, el Volador y el Picacho, que son los lugares que les he mencionado en los segmentos pasados, que están en perfecta alineación con el cinturón de Orión, como en México como en Egipto. Pero entonces, si empezamos a abrir un poquitico más este territorio y empezamos a verlo, empezamos a encontrar que otros lugares dentro de este valle o dentro de este territorio empezamos a configurarlo como un mapa cósmico que nos recuerda esa conexión con Orión, como ese lugar de donde provienen estos seres que nos traen un conocimiento. Son estos seres que vienen y generan un cambio dentro de la vida de este planeta, o una evolución de la cual, por ejemplo, la ciencia no quiere hablar en muchos casos, porque de alguna manera eso significaría replantear dentro de nuestras concepciones o nuestra historia, plantear esas bases o esos cimientos de lo que es nuestra civilización. Entonces, si empezamos a hacer un recorrido por esta constelación, entonces nos vamos a dar cuenta que es infinitamente parecida o cercano a lo que nosotros conocemos como Orión. Aquí en el Valle de la Aburrá, particularmente hablando, encontramos cerros tutelares que en videos anteriores mostrábamos que representan lo que es el cinturón de Orión. Aquí encontramos cerros como el Picacho, el Volador, el Nutibara y la Asomadera, que forman ese cinturón de Orión perfectamente y en una proporción perfecta, como lo era en la antigüedad, como lo podemos ver en los mapas antiguos. Pero ahora, en este momento, nos referenciaremos o hablaremos de un lugar muy mágico en el oriente antioqueño que se llama la Laguna de Guarne. En las montañas que rodean al Valle de la Aburrá, es un lugar muy mágico porque está conectado con el centro de la ciudad a través de caminos antiguos, caminos que se han conservado en la historia y que unían lugares, no solamente aquí en el Valle de la Aburrá, sino que conectaban territorios a lo largo y ancho de toda Sudamérica, donde aquí precisamente en el Valle de la Aburrá encontramos muchos vestigios que luchan con la historia por no desaparecer. ¿Qué nos representa? ¿Qué está mostrando esta Laguna de Guarne? ¿Por qué esta Laguna de Guarne es tan sagrada? ¿Por qué desde la antigüedad se cree que era ritualizada como lugar propicio para la feminidad, para ritos hacia la maternidad,
hacia la gestación de la vida. Y cómo desde lugares del valle, como por ejemplo el Cerro Notivara, se puede contemplar en algunos momentos del año el amanecer, cómo se posiciona de manera exacta y precisa sobre la laguna de Guarne, como hablándonos del nacimiento, como hablándonos de la gestación de la vida misma. Entonces vamos a repasar este audio donde hablaremos entonces de la nebulosa de Orión y su relación intrínseca con la vida, con la gestación de la vida, para que entremos a analizar qué representa esto para nuestro contexto espiritual el día de hoy. La nebulosa de Orión, también conocida como M42, es una de las nebulosas más brillantes de nuestro firmamento, observada por antiguas civilizaciones y por los científicos de hoy. Está conformada por nubes de gas. Es el lugar propicio para la formación de estrellas y la vida misma. Estas nubes de gas, que contienen grandes depósitos de azúcar, son materia prima para la vida, para transmitir la vida a otros sistemas. Su forma geométrica nos recuerda al simbolismo de una puerta dimensional, como fue representada en las antiguas culturas incas y egipcias. Es el punto donde nacen las estrellas, la caverna estelar, donde científicos el día de hoy han detectado más de 70.000 estrellas jóvenes y más de 153 discos protoplanetarios que algún día serán sistemas solares como el nuestro. La guardería cósmica, donde la vida empezó a formarse. 13.000 millones de años atrás, allí comenzó la vida. La vida está en constante evolución, pero el origen de la vida es este lugar, la nebulosa de Orión. Gracias por continuar con nosotros. Entonces vemos que esta nebulosa de Orión fue el lugar donde muchas personas, científicos y antiguas culturas referencian como el origen de la vida, no solamente de nuestro sistema solar, sino de muchos otros, y que continúa siendo el vientre gestador de la vida en el universo como tal. Entonces nos damos cuenta, dentro del estudio de este territorio, cómo la laguna de Guarne, a la que hacíamos referencia anteriormente, representa dentro del territorio, representa esta nebulosa de Orión, donde se gestiona la vida y donde nuestros antepasados hacían rituales hacia esa gestación de vida o ese amanecer de la vida en esta laguna. Entonces, si unimos estos cerros tutelares que venimos estudiando desde videos anteriores, unimos los tres cerros y tomando como referencia la laguna de Guarne, vemos que se genera un triángulo principal dentro de nuestro análisis de la geomancia espiritual para el día de hoy, porque nos está hablando de una construcción de este territorio a través no solamente de la geometría, sino también desde el entendimiento de las líneas ley, entendimiento que nos lleva a comprender que este territorio fue terraformado para de alguna manera ser fiel a esa representación cósmica del firmamento que nuestros antepasados, conociendo y estudiaban a mucha profundidad, quisieron representar en este territorio sagrado. Lo más característico o lo que más nos llama la atención es que si nosotros extendemos estas líneas que genera este triángulo y lo continuamos a través del territorio planetario, no solamente a nivel Sudamérica, sino a nivel planetario, nos conecta con antiguos lugares donde también se adoraba esta constelación,
Entonces vemos cómo la línea más del sur nos lleva hacia la meseta de Giza, donde hoy se encuentran las pirámides de Egipto. Y la línea norte nos conecta hacia Teotihuacán, en México, en el corazón de Centroamérica, donde hoy se encuentran las pirámides que llamamos las pirámides del Sol, la Luna y la de Quetzalcóatl, que también se encuentran alineadas con esta constelación de Orión. Entonces este triángulo, que me atrevería a llamar como el triángulo de Orión, nos está mostrando que nuestros antepasados conocían este lugar o santificaban este lugar como un lugar de gestación de vida. Ya por eso lo ritualizaban a través de la maternidad, la feminidad, y que uniendo estos cerros tutelares que representan este cinturón de Orión nos conectan hacia otros lugares en el planeta donde en momentos muy diferentes, en otras edades o a miles de kilómetros, también habían culturas que adoraban esta misma constelación, donde entonces de alguna manera comprobamos que no es casualidad que este territorio se convierta en un territorio sagrado, en un mapa cósmico, porque en él encontramos la representación de estas leyendas transmitidas de generación en generación, donde nos hablaban que antiguos visitantes trajeron la vida a este planeta y conformaron la vida tal y cual la conocemos el día de hoy. Ahora me gustaría que analizáramos todo este tema que traemos el día de hoy desde la perspectiva de la geomancia espiritual. Como he mencionado en otros videos anteriores, el triángulo del invierno es una figura que todas las culturas ancestrales han conocido y han adorado de una u otra manera, tanto que en el día de hoy se sigue utilizando el tema del triángulo para el tema de las religiones, como por ejemplo sabemos en la cultura judío-cristiana que siempre se menciona la Santísima Trinidad, que forman obviamente un triángulo. Entonces este triángulo del invierno, figuras que han sido adoradas y respetadas y veneradas por las antiguas culturas, si lo miramos desde la perspectiva egipcia, estas representan las tres constelaciones más importantes para ellos desde su cosmogonía. Estaríamos hablando entonces que este triángulo se forma cuando se juntan las tres estrellas principales de las constelaciones Orión, Can Mayor y Can Menor, que dentro de su cosmogonía eran conocidas como Osiris, Isis y Horus, en su mismo orden respectivamente. Entonces, este triángulo de Orión que traemos hoy al análisis de la geomancia espiritual, que se forma aquí en nuestro territorio, en el Valle de la Aburrá, donde la laguna de Guarne es como uno de los puntos más importantes. Estaríamos hablando de un triángulo que nos conecta en diferentes maneras con la ancestralidad y también con otros puntos de importancia a nivel planetario y cósmico, que tienen que ver con líneas ley, que tienen que ver con lugares ancestrales, venerados, donde se han construido ciudades y monumentos importantes, tales como la meseta de Giza en Egipto, Teotihuacán en México y Machu Picchu en el Perú. Dentro de la perspectiva espiritual, ¿qué significa esto para nosotros? Y es que este triángulo, por todos estos ingredientes, considero, en mi opinión personal, que no fue hecho al azar. Este territorio de alguna manera no fue terraformado al azar,
Todos estos ingredientes nos están hablando de una construcción en el tiempo, y en cuestión de geografía hay una terraformación con una intención muy clara, y es no solamente representar eso sagrado para nosotros en el territorio, tratando de dibujar las constelaciones del firmamento en nuestro territorio, sino también conectarnos con esos lugares con los que posiblemente nuestras culturas ancestrales tenían comunicación o hacían intercambios culturales. Entonces estamos hablando que cada uno de los lados de este triángulo que hemos dibujado hoy en este territorio y analizamos por parte de la geomancia espiritual, nos están conectando con lugares importantes de este planeta que han sido importantísimos durante toda la historia de nuestras civilizaciones antiguas. Entonces estamos hablando que la línea sur nos conecta con la montaña, con la meseta de Gizeh, donde están construidas las 3 pirámides de Egipto, donde sabemos perfectamente, según las hipótesis de muchos científicos a nivel mundial, que estas 3 pirámides están representando el cinturón de Orión. La línea norte, como mencionamos anteriormente, nos conecta con Teotihuacán, la ciudad de los dioses azteca, donde también sabemos que están perfectamente alineadas según el cinturón de Orión, en igual proporción que las pirámides de Egipto. Al igual que aquí en el Valle de la Aburrá, nuestros 3 cerros estarían representando en esa misma proporción las 3 estrellas del cinturón de Orión, las 3 más visibles. Y para quedar mucho más sorprendidos por su precisión, estaríamos hablando de una 4ª montaña, que sería para nosotros el Cerro de la Somadera, que estaría formando este cinturón a la perfección, según como lo es la constelación, con esta 4ª estrella, que no es muy importante, pero que igualmente está dentro de esta constelación, haciendo parte de ese cinturón de Orión. Entonces, esta línea que se forma al unir los 3 cerros anteriormente mencionados, que son el Cerro Picacho, el Cerro Volador y el Cerro Notivara, si nosotros unimos esa línea y la dibujamos hacia el sur, nos damos cuenta que coincide exactamente con Machu Picchu, la que es conocida como la ciudad de los dioses de los incas, la ciudad de los reyes. Entonces, ¿ustedes consideran, les pregunto, que todo esto ha sido una coincidencia? ¿Ustedes consideran que el triángulo, una figura tan venerada por nuestras culturas ancestrales, es algo al azar? Que el posicionamiento de esta laguna de Guarne, una laguna que nos recuerda la fertilidad de la madre tierra y que nos recuerda también en su posicionamiento a la nebulosa de Orión, de donde se cree es el origen del hombre y de los universos, ¿creen ustedes que todo esto ha sido coincidencia? Personalmente yo diría que no. En mi opinión muy personal, diría que todo esto tiene un porqué, y es que nuestras culturas ancestrales conocían todos estos temas y, como fue mencionado anteriormente, construían en nuestro territorio, un territorio sagrado por excelencia, lo que ellos miraban en el firmamento. Como es arriba, es abajo. Una de las leyes principales plasmada en el Kybalión, un texto sagrado de la antigüedad, que de alguna manera muchos dicen que fue escrito por el mismísimo Thoth, uno de los personajes más importantes de la cultura egipcia de la antigüedad, escriba de los dioses, que transmitía este conocimiento en otras culturas, como la griega, donde fue conocido como Hermes, y en muchas otras culturas, porque se dice que él
llevó todo este conocimiento a todas las culturas que pudo visitar en este planeta. Entonces, mis queridos compañeros, estamos ante una gran prueba de que las conciencias no existen. Todo tiene un porqué y todo se explica desde el entendimiento de la relación que el hombre tiene con su entorno, con su planeta, y que entonces, para darle ese tinte de sagrado, dibuja en él todo lo que ve en su firmamento, estrellas que adoraban y que ellos atribuían como el lugar de esos personajes que llegaron a enseñarle al hombre o que llegaron a transformar al hombre a lo que somos hoy. Vemos entonces ahora cómo el cielo se dibuja en nuestro territorio, lo que nos habla de que nuestros antepasados, igual que en otros lugares muy antiguos del planeta, conocían sobre esta constelación de Orión y conocían esas leyendas que hablaban de que antiguos visitantes trajeron la vida a este planeta. Muchas gracias por acompañarnos. Una vez más les recomiendo que compartan este video y que nos sigan acompañando para futuras exploraciones de los territorios sagrados y para generar un entendimiento mejor de lo que todos estos territorios representan para nosotros y representan para nuestra espiritualidad el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta pronto.